Hola, yo soy el doctor Baudelio Rodríguez Rodríguez, médico adscrito a la UMAE Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre las características por ultrasonido de tumores de ovario, trompa de falopio y peritoneo. En el 2014, el Comité de Oncología de la FIGO incorporó al cáncer de ovario, trompa de falopio y peritoneo en el mismo sistema. Se presumía que las neoplasias de trompa de falopio eran poco frecuentes, pero el 80% de los tumores que se clasificaron como carcinomas serosos de alto grado de ovario o peritoneo, tras evidencia histológica y molecular, se identificó que el origen es en la trompa de falopio. El drenaje linfático del ovario se realiza a través de la vía útero-ovárica, infundíbulo pélvica, ligamentos redondos y a través de una vía accesoria ilíaca externa, hacia los relevos ganglionares regionales ilíaco externo, ilíaco primitivo, hipogástrico, sacrolateral, paraórtico y ocasionalmente ganglios inguinales. La superficie peritoneal puede drenar a través de los vasos linfáticos diafragmáticos y de ahí a los principales vasos venosos por encima del diafragma. Los sitios más comunes de metástasis son peritoneo, incluido epiplón, vértebras pélvicas, vísceras abdominales. Esto incluye las superficies diafragmáticas y hepática. El diagnóstico definitivo de cáncer de ovario lo establece el médico especialista en anatomía patológica tras analizar la pieza remitida por el cirujano. Más del 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial. Existen varios subtipos de cáncer epitelial de ovario, denominados seroso, siendo este el más frecuente hasta en un 70%, endometrioide, células claras, mucinoso e indiferenciado. El grado de diferenciación se determina por la apariencia de las células. Las más maduras con formación de estructuras glandulares son las bien diferenciadas, mientras que las células de aspecto más agresivo y menos diferenciadas son las de grado 3. Es importante establecer un lenguaje común en los reportes realizados por médicos radiólogos. Es por eso que se llevó a cabo un consenso y se ve reflejado en este documento publicado en el 2018, en donde se refiere a la ecografía como la técnica mayormente utilizada para la evaluación de lesiones ováricas y otras lesiones anexiales. Los hallazgos ecográficos reportados por diferentes especialistas son variables debido a la inconsistencia en la terminología utilizada. Esto puede conducir a diferencias significativas en la interpretación y en el tratamiento posterior. Por lo tanto, la ACR tuvo como objetivo crear un léxico estandarizado. Ya existieron intentos para llegar a un acuerdo en cuanto al léxico. En el 2000, Timmerman, como parte de la IOTA, propuso un grupo de términos y definiciones técnicas dentro del modelo de reglas simples para diferenciar las masas benignas de las malignas. La Universidad de Kentucky propuso un índice morfológico con buena predicción de malignidad, pero no se logró su aceptación generalizada. En el 2009, Amor sugirió el sistema de informes y datos de imágenes ginecológicas para evaluar y estratificar el riesgo de lesiones anexiales, utilizando el ultrasonido transvaginal, pero sin lograr su aceptación generalizada. Es hasta el 2015, bajo la supervisión de la ACR, que se formó el comité ORATS, con el propósito de estandarizar un léxico que permitiría el desarrollo de un vocabulario práctico y uniforme para describir las características de imagen de las masas ováricas. La terminología de masas ováricas y anexos es la siguiente. Son 6 categorías para describir los tumores ováricos y anexiales, y voy a explicar cada una de estas categorías. En primer lugar, son las categorías principales. Estas se dividen en dos, fisiológicos y en lesiones. Se entiende como fisiológicos a la anatomía ovárica normal. Un folículo es un quiste simple que mide menos de 3 centímetros de diámetro en el grupo de edad premenopáusica. Y cuerpo lúteo es un quiste de pared gruesa que mide menos o igual a 3 centímetros de diámetro en un grupo de edad premenopáusica. A menudo tiene márgenes internos festoneados, ecos internos y flujo Doppler periférico. En cuanto a las lesiones, son de 5 tipos. El primer tipo de lesión es el quiste unilocular sin componente sólido.
Este es un quiste con un solo compartimento, puede tener uno o más tabiques, pero son incompletos. La pared puede ser irregular debido a engrosamientos focales, pero menor a 3 milímetros en la altura. Incluso puede contener ecos. Más adelante en la descripción de quiste se darán ejemplos. El siguiente tipo es el quiste unilocular con componente sólido. Este va a contener solo un compartimento y puede incluir uno o varios componentes sólidos, que deben ser iguales o superiores a 3 milímetros en altura. La siguiente lesión es el quiste multilocular sin elementos sólidos. Tiene más de un compartimento, con al menos un tabique completo sin componente sólido. Puede tener engrosamientos en la pared, pero estos deben de ser menor a 3 milímetros en altura. La siguiente lesión es el quiste multilocular con componente sólido, que tiene más de un compartimento y presenta un componente sólido igual o superior a 3 milímetros de altura. Y la última descripción es la lesión sólida. Esta debe tener como mínimo 80% de componente sólido cuando se evalúa subjetivamente en planos perpendiculares. Es puramente sólido cuando no presenta ninguna porción líquida. La siguiente categoría que se debe de referir es el tamaño. Se debe reportar las siguientes medidas que son importantes para el análisis. El diámetro mayor de la lesión, independientemente del plano. Se deben de reportar los tres diámetros máximos de la lesión en dos planos perpendiculares. Opcionalmente se puede calcular el volumen con la fórmula modificada del elipsoide y también se debe de reportar el diámetro mayor del componente sólido, independientemente del plano. En la categoría 3 se encuentran las lesiones sólidas o de apariencia sólida. Se tienen que evaluar el contorno, si se considera liso, es de márgenes regulares y uniformes, o si es irregular cuando el margen es de aspecto festoneado o lobulado. Además se debe evaluar el contenido en comparación con el ovario o el miometrio adyacente y puede ser hipo, iso o hiperecogénico. La categoría 4 son para las lesiones quísticas. Estas se deben de referir los márgenes internos, ya sean lisos como en este ejemplo, cuando son uniformes en todo el interior, o irregulares, cuando son desiguales debido a septos incompletos, engrosamientos menores a 3 milímetros de altura o, como en este caso, proyecciones papilares mayores a 3 milímetros de altura. Se debe referir también el contenido. Este puede ser anecoico cuando es homogéneo y oscuro, hiperecogénico cuando es un quiste dermoide, y también es hiperecogénico o que tiene un patrón en vidrio esmerilado cuando es debido a productos sanguíneos dentro de un endometrioma. Es importante referir los septos, ya que pueden ser completos cuando atraviesan el quiste de pared a pared o incompletos. Así como el espesor se considera delgado cuando mide menos de 3 milímetros en la porción más gruesa y es un septo grueso cuando mide más de 3 milímetros. Se considera componente sólido a los nódulos o proyecciones papilares que miden más de 3 milímetros de altura, medidas desde la pared interna del quiste. Se debe documentar el número total de proyecciones y el contorno, si es liso o si es irregular. La categoría 5 habla sobre la vascularidad. En esta categoría puede ser con flujo Doppler circunferencial, por ejemplo en un cuerpo lúteo, o interno, dentro del componente sólido o del nódulo mural. Se realiza una clasificación subjetiva dependiendo del grado de vascularidad observada, asignando categoría 1 cuando no se observa flujo en el interior, categoría 2 cuando el flujo es mínimo, categoría 3 cuando el flujo es moderado y categoría 4 cuando el flujo es alto. La última categoría son los hallazgos extraováricos. En el primer ejemplo es un quiste de inclusión peritoneal. Este no va a ejercer efecto de masa y típicamente contiene tabiques. El ovario puede estar en el margen o suspendido dentro de la lesión. Va a seguir el contorno de la pelvis, órganos o peritoneo y se puede asociar a adherencias pélvicas por cirugías previas, inflamación o endometriosis. El siguiente es un quiste paraovárico. Este es un quiste simple separado del ovario que se mueve independientemente a este. El tercer ejemplo es el hidrosalpinx, que va a presentar septos incompletos
Es tubular y se pueden visualizar pliegues endosalpingiales. También es importante referir el líquido en fondo de saco de Douglas en el espacio recto uterino, así como ascitis, que es el líquido que se extiende por encima del útero más allá de la bolsa de Douglas. A continuación, les voy a presentar las reglas simples. Estas han demostrado ser útiles para clasificar a los tumores en benigno y maligno y son recomendados por la National Comprehensive Cancer Network. Y nos dice así, que una masa se considera maligna si una o más características M estuvieran presentes, en ausencia de características B. Una masa benigna se considera si una o más características B estuvieran presentes en ausencia de características M. Y una masa indeterminada si tanto características de M o B están presentes o ninguna. Bueno, ¿y cuáles son estas características B y M? En primer lugar, B1, tenemos al quiste unilocular. B2 es un quiste unilocular con componente sólido con diámetro menor a 7 milímetros del componente sólido. B3 es cuando presenta sombra acústica. B4 es un tumor multilocular de bordes lisos con un diámetro máximo menor a 100 milímetros. B5 es cuando no presenta flujo sanguíneo detectado con técnica Doppler. M1 es un tumor sólido de bordes irregulares. M2 es la presencia de ascitis. M3 son al menos 4 estructuras papilares. M4 es un tumor sólido multilocular irregular con un diámetro mayor a 100 milímetros. Y M5 es un flujo vascular alto. A continuación les voy a presentar los artículos publicados por la International Ovarian Tumor Analysis. El documento original de las reglas simples basadas en ultrasonido para el diagnóstico de cáncer de ovario fue publicado en el año 2008, definiendo las características morfológicas de masas ováricas y sugiriendo una técnica de examen estandarizado. Los tumores se clasificaron según los criterios recomendados por la FIGO. Entre junio de 1999 y junio del 2002 se inscribieron 1,066 pacientes con 1,233 tumores anexiales. El 73% eran tumores benignos y el 27% eran malignos. A partir de estos tumores se eligieron 10 variables para aplicar las reglas simples, que tenían una sensibilidad del 93% y especificidad del 90%, y eran aplicables a un gran número de tumores. El valor predictivo positivo era de 80% y el valor predictivo negativo 97%. Cuando se probó prospectivamente, las reglas simples eran aplicables en el 76% de los tumores, donde tenían una sensibilidad del 95% y una especificidad del 91%. También se demostró el valor predictivo positivo para la malignidad dependiendo de las características del tumor. Si era unilocular, 1.3%, multilocular, 10%, unilocular con componente sólido, 37%, multilocular con componente sólido, 43%, y sólido, 65%. El siguiente documento y más actual, publicado también por la IOTA, en este estudio tuvo como objetivo evaluar prospectivamente el rendimiento de las reglas simples. Se incluyeron los datos de 1,938 pacientes entre el 2005 y 2007. 28% eran tumores malignos. De estos, 20% eran masas limítrofes, 69% primarios invasores y 11% masas metastásicas. De las 389 masas predichas para ser malignas por reglas simples, 87% fueron malignas según la histología. De las 1,112 masas predichas para ser benignas, el 97% fueron benignas según la histología.
Entre los tumores para los cuales las reglas simples dio un resultado concluyente, se tenía una sensibilidad del 92% y una especificidad del 96%, con pérdida de 26 cánceres y 46 diagnósticos falsos positivos. El desempeño de las reglas simples fue pobre para abscesos, fibromas y tumores serosos limítrofes. En cuanto al modelo ATNEX, se usa cuando una masa se considera indeterminada con el uso de las reglas simples y no se cuenta con un médico experto para determinar su posible etiología. El grupo de la IOTA desarrolló este modelo para estimar que el tumor sea benigno, limítrofe, cáncer de ovario estadio 1, cáncer estadio 2-4 o metastásico, usando las siguientes características: edad del paciente, si la evaluación es en un centro gineco-oncológico o no, el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de la parte sólida, si tiene más de 10 cavidades o lóculos, el número de proyecciones papilares, si está presente la sombra acústica, ascitis y el nivel de CA 125. Este modelo se encuentra disponible en este sitio web del grupo de la IOTA. Posteriormente a introducir los datos, se despliegan los resultados en una gráfica de barras que se expresa en probabilidades dependiendo de las 5 etiologías. Por debajo de esta gráfica de barras se expresan los valores en porcentajes, además del riesgo relativo y del riesgo basal. Este es un ejemplo de una paciente ficticia de 26 años de edad con un tumor de 50 milímetros, completamente sólido, sin proyecciones papilares, sin lóculos, no presenta sombra acústica, no presenta citis y no se tiene disponible el CA 125. Esta es la publicación original de la evaluación del riesgo de cáncer de ovario antes de la cirugía, utilizando el modelo ATNEX para diferenciar entre masas benignas, limítrofes, etapa temprana, invasiva y tumores metastásicos. Se analizaron 5.909 pacientes. Se desarrollaron modelos matemáticos para predecir 4 categorías tumorales. El estándar de referencia fue el diagnóstico histopatológico después de la extracción quirúrgica y se clasificó según la FIGO. La tasa de malignidad varió de 22 a 66% en centros oncológicos y entre 0 a 30% en otros hospitales. El área bajo la curva ROC del modelo ATNEX para discriminar entre tumores benignos de malignos fue de 0.943 en la validación. El área bajo la curva ROC de validación fue de 0.85 para tumores benignos en comparación con limítrofes, de 0.92 para tumores benignos comparados con cáncer estadio 1, de 0.99 para tumores benignos en comparación con cáncer estadio 2-4 y de 0.95 para tumores benignos en comparación con cáncer metastásico. El área bajo la curva ROC de validación entre subtipos malignos varió entre 0.71 y 0.95. Entonces, el modelo ATNEX presenta una buena discriminación entre masas benignas de malignas y una discriminación de justa a excelente entre los 4 tipos de malignidad ovárica. El uso de ATNEX tiene el potencial para mejorar las decisiones de manejo y reducir la morbilidad y mortalidad asociada con la patología anexial. A continuación, les presento unos ejemplos del uso del modelo ATNEX y el uso de las reglas simples. En este primer caso es una mujer de 50 años de edad con antecedente de carcinoma ductal infiltrante en mama derecha con quimioterapia neoadyuvante secuencial con respuesta parcial. Tiene un nivel de CA 125 de 13 unidades por mililitro. Se realizó ultrasonido transvaginal de rutina en búsqueda de metástasis. Se identificó esta lesión,
que es un quiste unilocular sin componente sólido, unilateral derecha. Mide 9.3 por 9 por 8 centímetros con un volumen calculado de 356 mililitros. Es de contornos lisos, paredes internas lisas, el contenido es anecoico, tiene septos delgados, menores a 3 milímetros, y no presenta vascularidad en su interior. Se clasifica según las reglas simples B4 y B5. Se realiza histerectomía total abdominal, salpingo-oforectomía y omentectomía parcial por sospecha de metástasis, y el reporte histopatológico nos dice que fue un tumor dependiente de ovario derecho de 10 centímetros de diámetro, catalogado como cisto adenoma mucinoso asociado a tumor de Brenner, epiplón con inflamación leve crónica e inespecífica. El siguiente caso es una mujer de 57 años de edad, antecedente de histerectomía por miomatosis uterina hace 10 años, con una masa abdominal palpable. Tiene un nivel de CA125 de 40 unidades por mililitro. Esta es la lesión que se identifica. Es un quiste multilocular con componente sólido. Es unilateral izquierda. Mide 11.1 por 10.3 por 8.5 centímetros con un volumen calculado de 514 mililitros. El contorno es irregular, pared interna irregular debido a engrosamientos y a porción sólida, proyección papilar de bordes lobulados, contenido ecogénico. El diámetro máximo de la porción sólida es de 18 milímetros y no presenta vascularidad con Doppler color. Se cataloga, según las reglas simples, indeterminado. Se aplica el modelo ADNEX, en donde nos dice que existe un 23% de probabilidad de que este tumor sea benigno y un 76.2% de probabilidad que sea maligno. De estos 4 subtipos de malignidad, el que tiene mayor porcentaje de probabilidad es el limítrofe de 47.2% y tiene un riesgo relativo también alto de 7.5%. Se realizó LAPE y citorreducción primaria y el reporte histopatológico nos dijo que fue un tumor seroso limítrofe de ovario izquierdo, etapa clínica 1A, de 14 por 10 centímetros con cápsula íntegra. Este siguiente ejemplo es una mujer de 69 años de edad, sin antecedentes de importancia para el padecimiento, con pérdida ponderal del 10% en 6 meses y un nivel de CA125 de 260 unidades por mililitro. Y esta es la lesión identificada como unilateral izquierda, puramente sólida. Mide 5.4 por 4.5 por 3.5 centímetros con un volumen calculado de 46 mililitros, contornos irregulares, contenido isoecogénico, con flujo vascular muy alto y presencia de ascitis. Esto, no, según las reglas simples, se cataloga como M1 por tumor irregular, M2 por ascitis y M5 por flujo alto. Aplicando el modelo ADNEX, nos dice que tiene 7.2% de probabilidad de ser un tumor benigno y 92.8% de riesgo de malignidad. Dentro de estos 4 subtipos, estadio 2, 4, es decir, invasor, con 76.1% es el máximo. Y del riesgo relativo, también de estadio 2, 4, es el máximo con 5.4. Se realiza LAPE etapificadora y el reporte histopatológico nos dice que es un adenocarcinoma endometrioide poco diferenciado en tumor de 5 por 4 centímetros de ovario izquierdo. En este siguiente caso es una mujer de 37 años de edad con mutación BCRA1, probable síndrome de cáncer mama-ovario. Se le dio quimioterapia neoadyuvante con respuesta parcial. Tiene un nivel de CA125 de 482 unidades por mililitro. En la exploración con ultrasonido transvaginal se identifica una lesión unilateral derecha sólida. Mide 5.1 por 3.4 por 4.7 centímetros, con un volumen calculado de 43 mililitros.
Es de contornos irregulares, contenido isoecoico, con un área anecoica líquida, con flujo vascular moderado y presencia de ascitis. Entonces, según las reglas simples, se cataloga como M1 por el tumor irregular y M2 por la presencia de ascitis. Bueno, aplicando el modelo ADNEX, nos dice que existe un 4.9% de probabilidad de que sea benigno y un 95.1% que sea maligno. Dentro de las categorías malignas, el estadio 2 es de 74.5% de probabilidad y el riesgo relativo 5.3%. Se realiza citorreducción de intervalo y el reporte histopatológico nos dice que fue un carcinoma seroso de alto grado, tumor de 5.5 centímetros con cápsula íntegra, dependiente de ovario derecho, sin metástasis ganglionar regional. En este siguiente caso es una mujer de 54 años con CA de mama derecha, posoperada y con radioterapia neoadyuvante, CA papilar de tiroides, posoperada tiroidectomía total, histerectomía y salpingo o forectomía derecha por miomatosis uterina hace 14 años, ingresa a admisión continua por dolor abdominal con un nivel de CA 125 de 6.4 unidades por mililitro. Y esta es la lesión identificada con ultrasonido transabdominal. Es una lesión unilateral izquierda, quiste unilocular con componente sólido. Mide 8.7 por 5.7 por 6.5 centímetros con un volumen de 170 mililitros. Es de contornos irregulares, contenido anecoico, con más de 4 proyecciones papilares. El diámetro máximo de la papila fue de 2.2 centímetros con flujo vascular moderado sin ascitis. Según las reglas simples, es catalogado como M3 por más de 4 proyecciones papilares. Se aplica el modelo ADNEX y resulta ser que 39% de probabilidad de que sea tumor benigno, 61% de probabilidad de que sea maligno, dentro de estos 44.5 para ser limítrofe y con un riesgo relativo de 7.1, que es el máximo. Se realiza LAPE exploradora, lavado de cavidad y salpingo forectomía izquierda. Y el reporte histopatológico nos dice que fue un tumor mucinoso limítrofe asociado a quiste endometriósico y cistoadenofibroma con cápsula rota. Mide 8 por 7 centímetros. Bueno, le agradezco al comité organizador por la invitación. Ese es mi correo electrónico para cualquier duda o comentario